El 27 de marzo yo le hice una pregunta sobre esta infraestructura. Usted me respondió entonces fundamentalmente con cifras, algunas de ellas se las voy a recordar. Me dijo que para mejorar esa carretera era necesario invertir 315 millones en el tramo de Escales y 252 en el Valle de Arán. Un total, decía usted, de 1.248 millones para el conjunto de la carretera, tal y como recoge el Diario de Sesiones. Además de pintar rayas en un mapa para hacer carreteras, había que hacer proyectos y destinar recursos. Cerca de 3 años después, muchos accidentes más, muchas víctimas más, señora ministra. La Nacional 230, se lo digo yo, que la conozco bien, sigue siendo una pésima carretera. Pero es una carretera con bajas prestaciones y un reiterado incremento del tráfico pesado, una carretera donde se suceden los accidentes y las víctimas. Así lo manifiestan los alcaldes y los representantes públicos de los municipios de esta zona del Pirineo y del Prepirineo, que se han organizado para reclamar un presupuesto que salga al paso de la mejora. Y, señora ministra, quiero subrayar de la mejora, fíjese bien lo que le digo, de la mejora de los puntos negros y de las travesías urbanas. Por tanto, no de presupuestos fantasiosos, sino estrictamente aquello que es necesario e imprescindible, como el kilómetro 113, donde frecuentemente vuelcan los camiones articulados y cortan durante horas la carretera, señora ministra. La realidad, señora ministra, es que esta carretera tiene mala conservación, ninguna inversión y ninguna previsión. Es una realidad que además usted nos dibuja con estos presupuestos, señora ministra. Y hoy, a estas alturas, usted ya no puede hablar de herencia, puede hablar sí de un presupuesto donde se han olvidado las carreteras, donde se ha priorizado el interés electoral al interés de los ciudadanos. Pero no puede, señora ministra, echarle ya la culpa a nadie. Y lo cierto, señora ministra, es que las carreteras no se construyen solo con palabras y con discursos. Necesitan obras, necesitan hechos y, sobre todo, señora ministra, necesitan presupuestos. Y tengo que ser enormemente crítico con el Gobierno. En 2013 ustedes no cumplieron con el Pirineo. Yo recuerdo al ministro Fernández Díaz, en una pregunta que le hice a ese respecto, mintió, dijo que habría un decreto y ese decreto no ha aparecido. Yo le voy a decir lo que ha pasado 2 años después de las inundaciones del Valle de Arán. Las ayudas del Gobierno se han saldado, señorías, en una avenida que causó daños por decenas de millones de euros con 60.000 euros. 60.000 euros, senadora. Por tanto, queda pendiente todo el trabajo de recuperación de espacios turísticos, de caminos rurales, de los daños en estructuras municipales que los ayuntamientos no han recibido nada para las ayudas a reparar todos esos problemas que ocasionó el agua en estos municipios. Todo eso va a cuenta del inexistente decreto al que se comprometió el ministro señor Fernández Díaz. Y aún esperamos que el señor de Pedro, el presidente de la Confederación Hidrográfica, nos diga, cuando señaló los problemas de las infraestructuras hidráulicas en el río, si realmente esas infraestructuras hidráulicas son las responsables de una parte de los daños importantes que sufrieron algunos municipios y algunas instalaciones en el Valle de Arán. Lo peor de todo, ¿saben qué es, señorías? Que quienes están pagando en este momento, con denuncias algunas promovidas por el propio Gobierno, es aquel señor del camping que rehizo sus bungalows, que hizo un muro de defensa para proteger sus tierras. Esas personas sí, hoy en este momento están ante, es muy fácil. Los jueces. Ustedes son fuertes ante los débiles y agachan la cabeza con los fuertes. Esa es la conclusión que tenemos de aquellas avenidas del Pirineo Central. No pueden ser vaciar los entornos de los ríos para que no haya ningún tipo de actividad, señorías. Hemos de encontrar soluciones razonables y sensatas para que en los valles, como el caso de los valles del Pirineo, la actividad económica pueda seguir también alrededor de los ríos, garantizando la seguridad de las personas, que deben ser cosas compatibles. Como el que se expresa en esta moción, no sucederá que un senador tenga que venir aquí al cabo de 2 años de estas inundaciones a decirle lo que no han hecho y lo que queda pendiente. No puede girar la espalda y no puede decirle a la gente: yo esto no sé de qué va. Vamos a perder en estos días.
Quiero subrayarle esta cifra porque parece que usted, yo no sé si no mira lo que está sucediendo en el país, pero tenemos el 40% de nuestra cogeneración parada, señor ministro. Las plantas de los purines paradas y usted sigue parapetado en sus balances y en unas cifras que son equivocadas, sin ver que sus políticas no van a reducir el déficit, pero van a aumentar el paro y lo que es peor. Y lo que es peor, señor ministro, vamos a perder las oportunidades para combatirlo. Presidente, señor ministro, es usted muy optimista. Yo no sé si usted ha hablado con las empresas concernidas, pero lo cierto es que usted, con sus decisiones, está finiquitando en este momento procesos industriales eficientes que ya han anunciado el cierre y yo creo que usted lo está haciendo además sin mirar los efectos que estas decisiones tienen sobre el empleo y sobre la industria, y es tener a todo el mundo en contra. Yo no sé si esto le da rédito político, pero lo cierto es que para este país esto es un auténtico desastre, porque necesitamos un ministro que usted es el ministro de Energía de este país. Lo que no está tan claro es que usted sea también el ministro de Industria, porque al menos, y al señor Montoro, que su orden nos va a costar del orden de 80.000 puestos de trabajo, señor ministro. Sus decisiones pueden suicidar literalmente el 1% de nuestro PIB en materia industrial, que no es precisamente un ámbito en el que nuestro país pueda sacar pecho. Debe reaccionar, señor ministro, debe actuar y debe parar este desastre. Dialogue con los sectores, pero no les asfixie, porque si cierran ya no podremos recuperarlo. Hágalo. Acabo, señor presidente. Comprométase hoy aquí a dialogar y a entender que usted está poniendo en peligro el pan de muchas familias y que eso, señor ministro, no deberíamos recuperar estos puestos de trabajo. Alguien está tomando decisiones equivocadas y usted no lo ve o no lo quiere ver. Le invito a que visite el mundo rural y el efecto de sus decisiones. El daño, le aseguro, señor ministro, es especialmente grave. Quiero hacer mención de uno, porque es un proyecto de mi tierra, proyectos pioneros de alto valor añadido que en este momento, como es el caso de la exportación de caviar, de la producción de caviar, que están iniciando el concurso de creditores, y es un ejemplo de los muchos que vamos a vivir y que vamos a perder en estos días. Quiero subrayarle esta cifra porque parece que usted, yo no sé si no mira lo que está sucediendo en el país, pero tenemos el 40% de nuestra cogeneración parada, señor ministro. Las plantas de los purines paradas y usted sigue parapetado en sus balances y en unas cifras que son equivocadas, sin ver que sus políticas no van a reducir el déficit, pero van a aumentar el paro y lo que es peor. Y lo que es peor, señor ministro, vamos a perder las oportunidades para combatirlo. El problema de Estado en toda regla es una parte esencial de esta diversidad y es sin duda el espacio más castigado por la despoblación. Las razones, señorías, son evidentes, se derivan de unas condiciones de vida más duras. Y existe una preocupación a nivel mundial sobre el futuro de los más periféricos, los que tienen las condiciones de vida más duras. Saber preservar el patrimonio de nuestras montañas, de sus gentes, es un reto que pondrá en tela de juicio nuestra dimensión como país. Pondrá en tela de juicio sus administraciones y sus gobernantes. De nosotros depende, señorías, cambiar la realidad y ganar el futuro. Se han suscitado alrededor de esta cuestión. A todos ustedes que en su momento dieron apoyo a la moción que dio lugar a la creación de la comisión y, por supuesto, al letrado y a todos aquellos funcionarios de la Casa que nos han facilitado tanto el trabajo. Agradecer también al presidente su talante y su buen hacer para lograr 8 meses de tiempo, escuchar 50 comparecencias en una Cámara como esta, una Cámara que tiene que ser una Cámara territorial y que tiene que tener esta vocación de atender a las cuestiones territoriales. Creo que la renuncia a poder seguir viviendo en el lugar donde has nacido, en el lugar donde están tus raíces. Creo que el debate sobre el territorio debe ser un debate que tome vigencia en los próximos años. Es cierto que vivimos y avanzamos hacia una concepción estrictamente urbana del planeta en general, un mundo de ciudades enormes, megaciudades, cada vez mayores,
de una agricultura industrializada, de una sociedad precisamente la actividad legislativa debe ir dedicada a eso, dedicada a encontrar estos equilibrios territoriales, a garantizar los derechos de los ciudadanos independientemente de los territorios donde vivan. Y eso saben ustedes que no sucede, porque si no, no estaríamos hablando de migraciones, no estaríamos hablando de éxodos. Es un problema de gestión del territorio, un territorio que abandonamos y que resulta absolutamente vital para nuestra vida cotidiana, aunque vivamos en las ciudades, aunque vivamos en un mundo urbano. Por tanto, este no es un problema que compete únicamente al mundo rural, sino que compete al conjunto de la sociedad. La calidad de nuestra alimentación, de nuestra agua, de nuestra energía, de nuestra cultura, de nuestra biodiversidad, depende absolutamente de ello, de que precisamente en el mundo rural y especialmente han elaborado leyes para establecer marcos singulares para estas zonas. Posiblemente España es el país que menos ha trabajado, señorías, en este ámbito, y llamo su atención sobre esta cuestión. Y, curiosamente, España es uno de los países, de los territorios más montañosos de Europa. El 40% de su territorio. Sería muy difícil encontrar un país en nuestro entorno que haya sufrido un éxodo de la dimensión que ha sufrido nuestra montaña. Como es igualmente difícil encontrar un país de nuestro entorno que sufra desequilibrios territoriales como el nuestro. Les recuerdo que el 80% de la población del Estado vive en el 20% del territorio. El problema del equilibrio territorial, el problema de la despoblación es un problema de Estado en toda regla. Es una parte esencial de esta diversidad y es sin duda el espacio más castigado por la despoblación. Las razones, señorías, son evidentes, se derivan de unas condiciones de vida más duras. Y existe una preocupación a nivel mundial sobre el futuro de los más periféricos, los que tienen las condiciones de vida más duras. Saber preservar el patrimonio de nuestras montañas, de sus gentes, es un reto que pondrá en tela de juicio nuestra dimensión como país. Pondrá en tela de juicio sus administraciones y sus gobernantes. De nosotros depende, señorías, cambiar la realidad y ganar el futuro, un futuro para la montaña. Felicidades, porque creo que este ha sido un mérito de todos, pero hay mucho trabajo por hacer. Muchas gracias.